Bien chicos, ahora vamos a trabajar el curso de personal social. Y en este curso estamos conociendo nosotros cada día un poco más acerca de nuestro Perú, acerca de nuestra patria, ¿sí? ¿Verdad? Estamos conociendo los orígenes de nuestro imperio incaico, ¿sí? Hemos conocido acerca de las dos leyendas, de las más grandes leyendas de los incas, ¿sí? Como Manco Cápac Manobbio y la leyenda de los hermanos Ayar. El día de hoy el tema será el Tahuantinsuyo, ¿sí? Vamos a hablar del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, que es el Tahuantinsuyo, ¿sí? Así que presta mucha atención con el tema de hoy. Muy bien, entonces, vamos a ver. El Tahuantinsuyo es el nombre que va a recibir el imperio de los incas. El inca, en su afán por gobernar todo su imperio, entonces él pensó y dijo, voy a dividir mi imperio en 4 regiones. En 4 regiones las voy a dividir y en cada región voy a poner un gobernante que siempre va a venir a mí a darme los informes. Entonces, fue así que el Inca, que era el soberano, el hijo del dios Sol, él decidió dividir el imperio en 4 suyos. Era el Antisuyo, el Collasuyo, el Chinchaysuyo y el Contisuyo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles eran los límites del territorio del imperio inca? Vamos a ver. Los límites eran al norte con Colombia. Ustedes pueden observar en el mapa, miren, Perú está aquí, el mapa del Perú, pero el imperio de los incas no estuvo en todo el Perú, sino en parte del Perú. El territorio estaba en parte del Perú. ¿Sí? También el territorio del Tahuantinsuyo o del imperio inca ocupó parte de casi todo el Ecuador, no casi todo el Ecuador, un pedacito de Colombia, un pedazo, casi todo el Perú, un pedacito de Bolivia, casi todo Chile y también un pedazo de Argentina. ¡Wow! Estos países compartieron también nuestra cultura, ¿sí? Entonces, al norte con Colombia, ¿sí? Al sur con Chile, ¿verdad? Al este con la selva peruana y también con la selva y sierra boliviana. Y al oeste pues teníamos al mar peruano, al océano Pacífico. Aquí vamos a observar mucho mejor cuál era el territorio del imperio de los incas o el Tahuantinsuyo. Recuerda que el inca decidió dividir todo el imperio en 4 suyos, ¿sí? De ahí viene su nombre, Tahuantinsuyo. La palabra Tahua o el vocablo Tahua en quechua significa 4. Tahua significa 4. Y suyo significa región. Entonces, al unir esas palabras, nos dice Tahuantinsuyo, que significa 4 regiones. ¿Ok? Muy bien. Teníamos el Chinchaysuyo al norte, ¿ok? Perú, Ecuador y un pedazo de Colombia. El Chinchaysuyo. Al oeste, el Contisuyo. Al sur, el Collasuyo. Y al este, el Antisuyo. En el Antisuyo estaba la sede central del imperio de los incas. Aquí en el Antisuyo estaba su capital, que era el Cusco, ¿sí? Y aquí en el Antisuyo, ¿quién estaba? ¿Quién gobernaba aquí? El Inca. El Inca se encontraba en el Antisuyo, en su capital que es, o que era Cusco, ¿sí? Hoy conocido como Cusco. Vamos a ver aquí la organización del imperio inca. Vamos a ver cómo se organizó el imperio de los incas. Muy bien, nosotros aquí tenemos un triángulo, ¿sí? O una pirámide. Y vamos a ver aquí cómo fue organizado el imperio de los incas, ¿sí?
En la más alta jerarquía, en lo máximo era el Inca, el Inca. Después teníamos a la nobleza y al último, en la base, se encontraba el pueblo. ¿Sí? Vamos a explicar esto un poquito mejor. Aquí, la organización social de los incas, ¿cómo se organizaron? El Inca, primero recuerda que iba el Inca. El Inca era la máxima autoridad del imperio, era como el rey. ¿Por qué? Porque el Inca, recuerda que era el hijo del sol, ¿verdad? Entonces, nadie podía decirle no al Inca, porque él era el rey del imperio incaico. Muy bien. Después venía la nobleza. ¿Quiénes eran la nobleza? En la nobleza se dividía en dos, que era la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. En la nobleza de sangre se encontraba toda la familia del Inca, ¿sí? Y en la nobleza de privilegio pues estaban los maestros, estaban los militares, los jefes militares, los sacerdotes, ¿sí? También teníamos, por último, en la base de nuestra pirámide de la organización social de los incas, teníamos al pueblo, que estaba dividido en los Hatunrunas, los Yanaconas y los Mitimaes. Entonces, vamos a ver. Recuerda que el Inca era el jefe máximo, era el jefe político, era el emperador, era el rey. ¿Por qué? Porque era el hijo del sol, ¿sí? La nobleza de sangre, recuerda que estaba conformada por los familiares del Inca, como la Coya, que era la esposa del Inca, era como la reina, y el Auqui. ¿Quién era el Auqui? El Auqui era el príncipe, era el hijo del Inca con la Coya. Entonces, ¿quién es más? La nobleza de privilegio. ¿Sí? Ahora, la nobleza de privilegio eran los profesores, los maestros quien enseñaban. Y en ese tiempo se les conocía como los amautas. Los amautas eran los maestros que enseñaban solamente a la nobleza. El pueblo no podía ir a estudiar. Como ahora nosotros vamos al colegio, vamos a la universidad, ¿verdad? Pero antiguamente, en los tiempos de los incas, solamente la nobleza podía recibir las enseñanzas de los amautas, que eran los maestros. ¿Sí? ¿Y dónde los enseñaban? En sus escuelas. ¿Y cómo se llamaban las escuelas? Se llamaban yachayhuasis, casa de estudio. Ahí el hijo del Inca, el Auqui, y los príncipes y los hijos de la nobleza iban a instruirse, iban a aprender. ¿Ok? Muy bien. En la nobleza de privilegio la conformaban, dicen, los sacerdotes, los jefes militares y otros allegados al Inca. ¿Qué quiere decir? Que ellos, la nobleza de privilegio, no eran de sangre real, sino que el Inca, por ejemplo, ¿no? Si yo me iba a pelear a una batalla, conquisté un pueblo, entonces yo vengo ganador, vencedor, trayendo prisioneros, el Inca ve mi esfuerzo y me dice, muy bien, Elisa, ahora entonces tú vas a ser un jefe militar y vas a pasar a la nobleza de privilegio. ¡Wow! Era lo más grande, ¿no? Muy bien. Ahora, y por último tenemos al pueblo. ¿Te recuerdas el pueblo que estaba dividido en los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanaconas? ¿Quiénes eran los Hatunrunas? Los Hatunrunas estaban conformadas por la masa popular del imperio. ¿Qué quiere decir? Por toda la gente que vivía, que era libre, pero servía al Inca, por el pueblo, ¿sí? Después teníamos a los Mitimaes, personas que eran trasladadas de sus pueblos al imperio. ¿Qué quiere decir? Que eran conquistadas. Los militares incas iban, conquistaban pueblos. Y los yanaconas. Los yanaconas eran los prisioneros de guerra, ¿ok? A ellos sí les perdonaba la vida, no los mataban a estos prisioneros y los hacían trabajar las tierras como esclavos,
¿sí? Los yanaconas prácticamente eran los esclavos del Inca, quienes trabajaban sus tierras. ¿Ok? Muy bien. El imperio de los incas también tenía leyes, ¿sí? Así como nosotros tenemos leyes hoy en día, las cosas que no debemos hacer, porque si no hay una consecuencia. De igual manera, el imperio del Tahuantinsuyo tenía leyes. ¿Y cuáles eran las leyes? Habían 3 leyes muy, pero muy importantes. ¿Cuáles eran? Eran Amaqueya, Amazúa, Amayuya. ¿Sí? Amaqueya, no seas ocioso, no seas perezoso, no seas flojo. En el imperio de los incas todos tenían que trabajar, desde el más pequeño hasta el más anciano. No, es que yo soy niña, soy pequeñita, no, yo soy mujer, no. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos trabajaban. Por eso decía, una de las leyes era eso, Amaqueya, no seas ocioso, no seas perezoso, no seas flojo, ¿sí? Después tenemos la otra ley inca, era Amazúa, que significa no seas ladrón. En el tiempo de los incas estaba prohibido robar, no podías robarte ni un granito de maíz, ni una papita, nada podías robar. ¿Por qué? Porque si te encontraban robando, ibas a ser o eras castigado. La siguiente ley es Amayuya, no seas mentiroso, no mientas, porque si tú mentías, también ibas a ser castigado. Nadie podía mentir, nadie podía ser flojo, perezoso, ocioso, nadie podía ser ladrón. ¿Por qué? Porque si alguno desobedecía cualquiera de estas leyes morales de los incas, eran castigados. Dice, la ley del imperio se regía sobre estas 3 reglas o estas 3 normas que eran aplicadas en todo el imperio. En todo el imperio de los incas, en todo el Tahuantinsuyo, en todas las 4 regiones, estas leyes eran aplicadas, ¿sí? Entonces, Amaqueya, Amazúa y Amayuya. Hoy en día, ¿nosotros cumplimos esto? No. Casi todos somos perezosos. Casi todos somos flojos, ociosos. No queremos hacer nuestras cosas. No queremos de repente mamá nos dice, a ver, Pepito, tiene tu cama. Y Pepito no quiere. Se pone engreído quizás. O de repente Pepito no quiere hacer la tarea. No quiere conectarse al Meet. No quiere ver los videos. Ay, qué flojera. Eso ya sé. No quiere realizar sus cuadernos virtuales, o de repente no quiere escribir, o cuando escribe todo feo, ¿verdad? Entonces, imagínate si estuviéramos en el tiempo de los incas. Si yo no quisiera escribir, sería castigada. Si yo me pasara todo el día durmiendo, ya hubiese sido castigada. Hasta de repente me hubiesen condenado a muerte por floja. Porque ser flojo estaba prohibido en el imperio. Todos teníamos que trabajar, ¿sí? Muchas veces hay personas, no todos, hay personas que cogen lo ajeno. Ay, pero no se va a dar cuenta. Ese lapicito está lindo, me lo llevo para mí, ¿no? Hay muchas personas y muchos niños también que hacen esas cosas en tiempo de colegio. Cuando íbamos a la escuela, a veces cogíamos, ay, me gusta esto, me lo llevo, me lo meto a mi mochila, ¿no? Y eso está mal. Y no seas mentiroso. ¿Cuántas veces hemos mentido? De repente hasta yo también he mentido algunas veces. Imagínate, si tú has mentido alguna vez, imagínate si estuviésemos en los tiempos de los incas. Tú y yo hubiésemos sido castigados por cualquiera de estas faltas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que dejar de ser flojitos, dejar de ser perezosos. No creo que seamos ladrones, ¿verdad? No creo. Pero de repente, mentirositos, decimos alguna mentirita piadosa, alguna mentirita blanca. Si lo estamos haciendo, hay que dejar de hacerlo, ¿sí? Porque también la mentira no agrada a Dios. ¿Ok, chicos? Muy bien, continuamos. En el imperio de los incas también realizaban el trabajo de la textilería, el trabajo textil,
¿sí? De la ropa, los atuendos, los trajes, ¿ok? Emplearon ellos el algodón de las llamas, de la vicuña, de las alpacas. ¿Para qué? Para crear su ropa, para confeccionar la vestimenta del Inca y de todo el imperio, ¿ok? Y recuerden que la llama, la vicuña y la alpaca, sus lanas pues son lanas finísimas, imagínense. ¿Y dónde lo hacían ellos? Los confeccionaban, aquí lo confeccionaban, en un telar, ¿sí? Se demoraba, se tomaban su tiempo, pero realizaban hermosas prendas. Y usaban también plantas, ¿ok? Plantas para darle color a la lana, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de textilería. ¿Qué usaban? Usaban el algodón y la lana de la alpaca, de la vicuña, de la llama. El trabajo en el Tahuantinsuyo fue de 3 formas. Era el aini, la minca y la mita. ¿Qué es el aini? El trabajo en el que se prestaba ayuda mutua. Por ejemplo, hoy voy a hacer un aini. O sea, todos ustedes tienen que venir a ayudarme a limpiar mi casa, porque hoy me toca limpiar mi casa y mi casa es grande y necesito ayuda. Entonces, vamos a hacer un aini. Todos ustedes vienen a mi casa y me ayudan a limpiar. De repente, mañana le toca hacer el aini en la casa de Diego. Entonces, todos, y yo también, nos vamos a la casa de Diego a limpiar. Y pasado mañana, de repente, le toca hacer el aini en la casa de Jacob. Entonces todos nos vamos a la casa de Jacob a ayudar a limpiar. Ese era el aini, era el trabajo prestado, el trabajo que se hacía mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Sí? Ese era el aini. La minca, el trabajo comunitario obligatorio, que quiere decir que era un trabajo para toda la comunidad, donde se sembraban las tierras y se cosechaba. ¿Ok? Para la comunidad. Todos, cuando se iba a realizar la minca, todos teníamos que ir, desde el más pequeñito al más grande, todos teníamos que ir a sembrar o a cosechar las tierras del imperio. Y la mita puede ser un tipo de trabajo que se realizaba para el Estado. Aquí sí, para todo el Tahuantinsuyo teníamos que ir a trabajar. Entonces, el trabajo se dividía en el aini, la minca y la mita. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí el idioma oficial del imperio. El idioma oficial del imperio incaico o del Tahuantinsuyo era el runasimi o quechua. ¿Sí? Todos los que estaban en el imperio, en el Tahuantinsuyo, tenían, la gran mayoría, casi todos, hablaban el runasimi o el quechua. Habían pueblos que habían sido conquistados por los incas. Estos pueblos hablaban en su lengua natal, ¿sí? En su lengua, en su idioma de su pueblo hablaban, ¿sí? Pero también tenían que aprender a hablar en el runasimi o quechua. Entonces, si te preguntan cuál es la lengua oficial de los incas, podemos decir runasimi o también podemos decir quechua, ¿sí? Muy bien. Entonces, los incas realizaron grandes construcciones, trabajaron las piedras. Ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Y dónde queda esta fortaleza? ¿Existe aún esta fortaleza? Claro que sí, y se encuentra en Cusco. Muy bien, en Cusco. Porque recuerda que Cusco era la capital del Tahuantinsuyo. Entonces, esta hermosa construcción hecha en piedras gigantescas se llama Sacsayhuamán. Y también tenemos a esta hermosa construcción. ¿Cómo se llama? ¿La reconoces? ¿Sí? Es Machu Picchu. Muy bien, Machu Picchu. Una construcción, wow. Hoy en el mundo toda la gente quiere visitar, todas las personas del mundo quieren visitar Machu Picchu porque es una construcción hermosa. Está muy alta en el cerro, en el pico más alto. Miren, este es el último pico más alto, ¿ve? Y en medio de esta montaña está Machu Picchu, la hermosa ciudadela del Inca. Muy bien, chicos. Entonces, después
de haber conocido un poquito más acerca de nuestra cultura, acerca del imperio incaico, vamos a recordar. El imperio incaico, conocido como el Tahuantinsuyo, ¿verdad? ¿Qué significaba Tahuantinsuyo? Tahua significa 4, suyo significa regiones. Entonces, Tahuantinsuyo significa 4 regiones. ¿Y cuáles eran esas 4 regiones? Era el Chinchaysuyo, Collasuyo, Antinsuyo y Continsuyo. Los 4 suyos, las 4 regiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo se llamaba la capital del imperio? La capital del imperio se llamaba Cusco, hoy conocida como el Cusco, ¿verdad? Recuerda también que el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, se regía con 3 leyes morales muy importantes, que era Amasúa, Amayuya, Amaqueya. O podemos decir Amaqueya. ¿Qué significaba Amaqueya? No seas ocioso, no seas flojo, no seas haragán, ¿verdad? Muy bien. Después el Amasúa. ¿Qué significaba el Amasúa? No seas ladrón, no robes. ¿Sí? Y el Amayuya, que significaba no seas mentiroso. Excelente. Muy bien. Entonces, ya sabiendo y conociendo un poquito más acerca de nuestra cultura, vamos a pasar ahora a trabajar nuestros cuadernos. ¿Sí, chicos? Entonces, todo listo en la mesa, cuadernos, cartuchera y con una letra muy hermosa nos vamos a trabajar.